Vamos a hablar con Eva Bellacosta de Cataluña, España, contándonos la actualidad, qué es lo que pasa con el medio ambiente, cómo está España respecto al mundo. El tema ambiental hace bastantes años que se está trabajando, los retos que tenemos son algo diferentes, pero en muchos coincidimos, ¿no? En Cataluña ahora mismo, por ejemplo, los temas principales se basan en la reducción de los residuos, y también está todo el tema del impacto de la contaminación en las ciudades, también por temas de movilidad y tal, hay mucha contaminación, se están haciendo muchos planes en este sentido. Y luego también están todos los temas de la agricultura ecológica, intentar tener unas producciones más locales con menos impacto ambiental. Hay mucho marco teórico alrededor de este tema, porque el derecho a la ciudad, al final, vivir en ciudades y sobre todo en las metrópolis más grandes tiene un impacto muy grande a nivel medioambiental en todos los sentidos y no garantiza tampoco las condiciones de vida de las personas, ¿no? Entonces, entender el derecho a un medio ambiente saludable como un derecho humano, los derechos humanos emergentes, es la base para continuar teniendo sociedades más o menos cohesionadas. Es decir, si no prevenimos ya, desde ya, o ya lo tendríamos que haber hecho, determinadas políticas que nos ayuden a minimizar los efectos que va a tener el cambio climático, que ya es irreversible, van a haber unos conflictos sociales, unas problemáticas sociales muy grandes. Que estamos haciendo nosotros en Cataluña, por ejemplo, todo el tema de minimizar residuos o reciclarlos, o no utilizar el vehículo privado en el centro de las ciudades. Los gobiernos y los defensores podemos tener unas ideas muy claras de para dónde tenemos que ir, cuáles son las mejores maneras de abordar los temas, pero se necesita la colaboración ciudadana. Entonces, una parte es la concienciación, la gente tiene que ser consciente de que hay una serie de cosas que se tienen que hacer, y otra parte es la implicación real, ¿no? Entonces, cuando la ciudad también es agente que está vulnerando el derecho a un ambiente sostenible, como defensores locales también tenemos la obligación de denunciarlo y de buscar maneras de preservar el medio ambiente en nuestros medios locales. La Unión Europea tiene muchas directivas medioambientales y en Cataluña muchas de estas directivas se han adoptado. Por ejemplo, ahora una de las últimas normativas es el uso de las bolsas de plástico en los supermercados, que se tienen que pagar. O, por ejemplo, la Unión Europea también está dando mucho dinero para crear carriles bici dentro de las ciudades. Es decir, hacer ciudades con mucho menos impacto ambiental y también afectar a la movilidad, ¿no? Que la movilidad no sea en vehículo privado, sino que sea con vehículos más respetuosos y más sostenibles, ¿no? Y mucho fomento del coche eléctrico, bonificaciones para la instalación de placas solares en los hogares. Los gobiernos tienen la obligación de explicar y de dar herramientas para modificar determinadas vulneraciones de los derechos humanos, pero la ciudadanía primero tiene la obligación de ejercer su derecho, que en muchos casos no se ejercen los derechos, y en segundo lugar corresponsabilizarse y asumir su parte de responsabilidad para que realmente el objetivo común se pueda cumplir, ¿no? En la continuidad del tratamiento de medio ambiente, vamos a ver cómo está la situación en Colombia. Gesualdo Ramírez nos cuenta cuál es la actualidad de Colombia y cómo está comparado también la situación a nivel mundial. El medio ambiente es un derecho humano reconocido como un derecho de tercera generación. Los derechos humanos deben ser vistos de manera articulada, no con independencia, sino con interdependencia. Eso quiere decir que están todos conectados. Si se afecta el medio ambiente, sin duda alguna se afectan los derechos fundamentales, que son los derechos básicos para que un ser humano subsista. Colombia se ha comprometido a nivel internacional con la firma de los tratados que, por ejemplo, protegen el exceso hacia el cambio climático, todo lo relacionado con especies. Ustedes saben que Colombia es un país biodiverso y cada vez más tenemos normas mucho más fuertes
incluso de tipo penal cuando haya afectaciones al medio ambiente y a la biodiversidad. Hoy en día hay una discusión muy fuerte y es desarrollo versus derechos. Tiene que ver con, por ejemplo, la explotación de recursos no renovables, que está en estos momentos en boom en Colombia. Hay un derecho en Colombia que es el derecho a la consulta previa, y este derecho consiste en que se consulta a las comunidades antes de iniciar un macroproyecto de desarrollo. Y esto ha llevado a que en algunos casos las comunidades se opongan claramente, por ejemplo, a la explotación de minería, que en teoría traería desarrollo a las comunidades, ¿verdad? Pero las mismas comunidades se han opuesto por principios relacionados con la persistencia, la permanencia, los derechos fundamentales, que de pronto no traen o no son digamos, concebidos de manera responsable, por ejemplo, por las grandes multinacionales cuando empiezan a explotar. Nosotros venimos con un discurso de que efectivamente el desarrollo es importante, pero para el desarrollo se deben dar unas reglas mínimas, y en estas reglas mínimas las localidades, las comunidades, las ciudades deben ser partícipes de las decisiones que se tomen con ellas, porque al final la afectación medioambiental termina afectándose a las localidades, ¿sí? Parte vengo a conocer un poco las experiencias de lo que se vive aquí en Argentina. No sé qué tan desarrollado esté el derecho, por ejemplo, a la consulta, que se encuentra en la convención, por ejemplo, de la OIT, que en mi país está muy bien desarrollado y se han respetado profundamente gracias al Tribunal Constitucional. Sé que en Argentina hay un desarrollo de derechos muy importante, están liderando proyectos para, digamos, generar conciencia en la ciudadanía y en las autoridades de la necesidad de voltear la mirada hacia la protección del medio ambiente. Yo siento que Europa en gran parte Europa es un continente de los derechos y se ha avanzado muchísimo en la conciencia ambiental. Sin embargo, nosotros como América Latina somos de cierta forma como la despensa del mundo a nivel ambiental. Sentimos que de pronto nos sobran los recursos y a veces no somos tan conscientes de los mismos. Siento que hay más conciencia en Europa toda vez que hay escasez de los recursos naturales allí. Siento que en América Latina, como nos sobra el tema, a veces derrochamos. Nos vamos a la pausa después de describir la realidad del medio ambiente en algunos lugares del mundo. Luego de la pausa vamos a estar hablando en detalle de los damnificados por los créditos UVA. Ya veremos. Y quizá es uno de los rasgos más lindos de la modernidad, ¿no? Porque significa que nacemos del día que nuestra madre nos pare con derechos, con cartas de triunfo. Nacemos con un montón como un árbol de la vida, con cositas que nos cuelgan, por decir así, que son posibilidades de hacer cosas, son posibilidades de realizar un plan de vida, y además eso para hacer, y también con un montón de protecciones para que no nos hagan cosas malas. Claro. Es maravilloso. El problema del sujeto de derechos es que generalmente hay mucha distancia entre el derecho que tenemos y lo que realmente pasa en la realidad. Por eso el secreto siempre de la apuesta democrática es acercar lo más posible el plano del deber ser, todas las cosas que tenemos, para que efectivamente rijan la realidad.